Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión hoy, agosto 17 del año 2022. Quiero saludar rápidamente a todos los hermanos que ya están conectados, a Marisol Mora allá en New Jersey. Un abrazo a la distancia. No, Marisol Mora está aquí. Un abrazo grande a la distancia. Estamos apenas que el próximo pueblo. Yo estoy del lado de acá de Elmwood Park y ella está allá del lado de Maywood, creo que está. Maywood, o no, Maywood, a ver, Maywood, Fairlawn, no, Maywood. Bueno, Dios bendiga a Robert Cabrera, Silvia Rojas, también para nuestra hermana Vanessa Rossi, Félix Villasanti, también para Jenny Perdomo. Un abrazo también a la distancia a los hermanos que están de este lado. Tenemos a Omaira Bruno, nuestra hermana, un abrazo a la distancia. Ella sí está en Fairlawn. También tenemos a Ángel Monje, Eli, tenemos a Marisol Arango, Magali Pérez, también nuestro hermano y amigo Gabriel Pereira, allá en Buenos Aires, Argentina, cerca del sector Rafael Castillo. Mis hermanos, si alguien está buscando una iglesia de sana doctrina por ese lado, vaya a Rafael Castillo. Ahí les vamos a dejar en los comentarios, les vamos a poner la dirección para que puedan visitar y para que no se pierdan ahí esos mensajes lindos. Tanto tiempo que hemos estado encerrados. Caramba, vayan, desen una vuelta. No, que está muy lejos. Bueno, ya ustedes saben que pues una persona, si le llega a dar un derrame cerebral, un familiar, y usted vive a 2 horas del hospital, y dice, no, pues si la iglesia me queda 1 hora, ¿no verdad? Sí va, no, y no va porque es a 1 hora, pero cuando ve que este familiar tiene un derrame cerebral y está en el hospital a 2 horas, ahí sí corre. Y maneja acelerado, hasta se me quedó la licencia de conducir en la casa, no importa, pero tengo que llegar volado. Bueno, imagínense la prioridad que nosotros le damos en algunos casos a nuestro creador, el creador de los cielos y la tierra. Es muy importante, mis hermanos queridos, debemos establecer bien las prioridades en nuestra vida. Bueno, también un abrazo a la distancia para Dori Lucy Huertas y también para Wilmer Andrés Saltarín. Mis hermanos, espero que hayan traído sus Biblias. Hoy vamos a tratar un tema muy bonito. Romanos capítulo 13. Así que también quiero saludar a Ángel. Ya lo saluda Ángel Monje. Un abrazo a la distancia, mi hermano Ángel Monje. 15 años ahí batallando en Centroamérica, llevando el mensaje de salvación. Imagínense, 15 años llevando el mensaje. Y no se amedranta, no, es que ahí están unas personas que son secta. No importa. Lleva el mensaje. Usted no va a convencer de pecado a nadie. Quien convence es el Espíritu Santo. Acuérdese, a lo largo de las escrituras hay tantas historias. Dios escoge personas, incluso jovencitos, muchachos, para que lleven el mensaje. Y hay personas que llevan más de 40 años en el Evangelio, dinosaurios, y sin embargo todavía creen que le pueden machacar la cabeza al diablo. Imagínense, así de triste es en algunos casos. Tenemos que orar por estas personas también. Incluso hay hasta en la familia. Tenemos que orar por ellos. Porque pues si nosotros no toleramos o no aguantamos ni siquiera un minuto con un encendedor, la llama en nuestro dedo, imagínense arder por la eternidad. Imagínense. Hay que tener misericordia. Si no tenemos misericordia por todas estas personas que van camino a la perdición, pues o ya están perdidos aparentemente, tenemos que orar por estas personas. Así que mis hermanos, quiero que saquen sus Biblias. Es muy importante que oremos antes que mi hermano Gabriel. ¿Qué te parece si nos regalas la lectura de Romanos capítulo 13? Esto va a estar bueno, mis hermanos, así que no se lo pierdan. Como dice el hermano Edgar Escobar, compartan, denle like, suscríbanse. Dios bendiga a nuestra hermana Gisela González. Un abrazo a la distancia también a doña Fabiolita Cortés. Un abrazo grande para usted y para su esposo. En algún momento, si Dios lo permite, nos tomamos un cafecito, pero tiene que ser Juan Valdés. Qué rico, el mejor café del mundo. Un abrazo a la distancia a ella y también para Neculman Felipe Irma Martínez. Y bueno, ya estamos ahí al aire. Mis hermanos queridos, ¿qué les parece si vamos a cerrar nuestros ojos? Vamos a conversar con nuestro Padre Celestial. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, Rey soberano, te damos muchísimas gracias por este día, por esta hora, por este momento que tú has permitido que podamos reunirnos entre hermanos y amigos para poder compartir tu palabra. Hoy queremos ver el estudio de Romanos capítulo 13. Un estudio muy bonito, esperamos, anhelamos de corazón que sea de edificación para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
Padre Santo, te rogamos por las personas que van a ver este mensaje por diferido. Sea usted, Padre, convenciéndolos, tratando con esos corazones. Es verdad que muchas veces queremos tener otras prioridades en nuestra vida, pero solamente usted es quien pone el querer como el hacer para que esa palabra, que es como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta partir los tuétanos y separar el alma del espíritu, para que el Espíritu Santo vaya preparándonos para aquel día glorioso cuando venga nuestro Señor Jesús y a lo largo de todo este tiempo nos dé palabra, nos ayude a entender todas las verdades, porque nos va a convencer de pecado y nos va a llevar a toda verdad. Te rogamos, Padre, quédate con nosotros. Por favor, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos queridos, ¿qué le parece mi hermano Gabriel si nos ayuda con la lectura? Romanos capítulo 13. Yo lo voy a poner en pantalla, no lo pongo aquí en Zoom porque todos los hermanos han traído sus Biblias. Ya sea la King James Version in English, it's up to you. It's up to you. Pero lo más importante, indistintamente de la versión que sea en inglés, sea en español, pero tenemos que tener una Biblia, mis hermanos queridos. No la de los testigos de Jehová, por si acaso, no se la recomiendo. Bueno, Romanos capítulo 13 lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién es, pues, no temer la autoridad? Pues lo bueno y tendrás alabanza, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque la hora está más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivicias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. Amén. Amén, amén. Bueno, ahí la palabra era laxivia. Laxivia es una palabra... Laxivia, sí. Laxivia, sí. Yo también a mí también se me trababa la... Ok, mis hermanos queridos. Bueno,
Le mando un abrazo a la distancia también para Jenny Adjunta y Robert Cabrera. Un abrazo grande a la distancia, mis hermanos. Tomen sus Biblias, vamos a empezar versículo por versículo. Lo comparto en pantalla también para los que están viendo la transmisión. Y el texto menciona, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nótense que la palabra ahí para sométase, esa palabra en el original griego es hupotazo, que significa subordinar, reflexivo, obedecer. Ahora, cuando menciona esto, en este versículo, este es un imperativo presente activo, que significa continúen siendo sumisos. Esto lo corroboramos en Tito capítulo 3, versículo 1 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Cuando el texto menciona someter, era un término militar usado para describir una cadena de mando. Nuestro hermano Pablo estaba en contexto dirigiéndose a todos los creyentes, donde asegura que ellos deben estar sujetos los unos a los otros. Cosa que en la actualidad se le da connotación, pero de un término negativo. Efesios capítulo 5, versículo 21 para corroborar. Es una palabra que describe a la vez humildad y un profundo entendimiento del mundo creado por Dios y nuestro lugar en él. Ahora, Cristo Jesús, nuestro Señor, fue sumiso con sus padres terrenales y con su Padre celestial también. Así que Él es nuestro guía en esta área específica para nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 28 para corroborar, y Lucas capítulo 2, versículo 51. Cuando el texto menciona a las autoridades superiores, aunque nuestro hermano Pablo usó el término exousia en otros contextos para referirse a los poderes angelicales, principalmente demonios, y aquí el contexto demanda autoridades civiles. Corroboremos esto con Colosenses capítulo 1, versículo 16, Colosenses 2:10, Efesios 1:21, Efesios 6:12, Primera de Corintios 2:6, Tito 3:1 y Primera de Pedro 2:13 para corroborar. La Biblia parece implicar que hay autoridades angelicales detrás de los gobiernos humanos, y en la Septuaginta también lo menciona en Daniel capítulo 10 para corroborar. Deuteronomio capítulo 32 versículo 8 dice: cuando el Altísimo divide las naciones, cuando Él separó a los hijos de Adán, estableció los límites de los pueblos según el número de los ángeles de Dios. Aún así, las autoridades gobernantes funcionan bajo Dios. El gobierno humano, mis hermanos queridos, no es lo máximo, pues esta también está limitada en su autoridad. ¿Cómo, mi hermano David? Ya vamos a ver. Los creyentes debemos actuar en base a la conciencia y rechazar u oponerse a una autoridad civil cuando se extralimita en sus límites divinamente señalados. Así como Agustín de Hipona lo declaró en su escrito La ciudad de Dios, los cristianos somos ciudadanos de dos reinos, uno temporal y el otro que es eterno. Cuando digo dos reinos, no es que estoy promoviendo que somos pecadores y que hagámosle caso al diablo, pero también estamos con Dios. No. Cuando yo menciono que somos ciudadanos de dos reinos, estoy hablando de uno temporal y otro eterno. ¿Ok? Uno aquí abajo y uno arriba más adelante. Tenemos responsabilidad en los dos. Pero el reino de Dios está por encima de todo. Existe un enfoque doble en cuanto a lo individual y a lo corporativo en nuestra responsabilidad ante Dios. Recuerden, mis hermanos, que el judaísmo era una religión legal bajo el gobierno romano del primer siglo. Durante muchos años, el cristianismo fue considerado una secta derivada del judaísmo. Hechos capítulo 18, versículo del 12 al 16 para corroborar. Esto le concedió protección legal para el movimiento misionero en esos primeros años. Uno de los propósitos del libro de los Hechos era mostrar que el cristianismo no era una amenaza política para Roma. Así que fue Roma
quien proveyó una paz y estabilidad internacional, paz romana, en la cual el evangelio se extendió. Lo corroboramos, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que este pasaje es intensificado a la luz de las experiencias personales de Pablo con las autoridades. Es también posible que esta sección fuera incluida debido a las tensiones dentro de la iglesia de Roma, relacionada a los edictos del gobierno, como por ejemplo la restricción de los rituales judíos. Esto, mis hermanos queridos, pudo haber causado que algunos creyentes judíos dejaran la capital, como por ejemplo el caso de Aquila y Priscila, y en su ausencia se desarrolló el liderazgo gentil cristiano. Hechos capítulo 18 versículo 2 para corroborar. Las tensiones en Roma, causadas por la predicación del evangelio entre la gran comunidad judía en Roma. El historiador Suetonio, en la vida de Claudio 25.2, narra que el emperador exilió a los judíos de la capital en el año 49 después de Cristo, debido a los recurrentes disturbios causados por un tal Crestus. Imagínense. Esto bien pudiera ser una variación del deletreo de la palabra latina Cristo. La versión Reina Valera del año 1960 y 1995 dicen: y las que hay por Dios han sido establecidas. Otras versiones dice: y las que existen por Dios son constituidas. Este es un perifrástico perfecto pasivo activo, lo cual indica que Dios está detrás de toda autoridad humana. Juan capítulo 19 versículo 11 para corroborar. Esto no se refiere al derecho divino de los reyes, sino a la voluntad divina de que haya un orden. Esto tampoco apoya un tipo específico de gobierno, sino al gobierno mismo. O sea que el orden civil es mejor que el caos. Seguimos al versículo 2 y dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mire qué fuerte lo que dice la Escritura. Tomen nota de eso, mis hermanos. Cuando el texto menciona a quien se opone a la autoridad, este es un participio presente medio, porque se refiere a una rebelión habitual personal en contra de un orden establecido. Literalmente dice ponerse en oposición. Hechos capítulo 18 versículo 6 y Santiago 5:6 para corroborar. Ahora, en Marcos capítulo 12 versículo 17, Cristo claramente declara el reino tanto del gobierno como de la iglesia. En Hechos capítulo 5, versículo del 25 al 32, se ve lo que sucede cuando las autoridades sobrepasan sus límites. Más adelante, cuando ya hayamos terminado este estudio, vamos a dar paso a las preguntas y vamos a hacer una pregunta clave. ¿Hasta cuándo nosotros como cristianos debemos someternos a las autoridades ya establecidas? Adicionalmente, le mando un saludo, un abrazo a la distancia a Jenny Fajardo. Ahí me hace una pregunta: hermano David, ¿la pastora nos puede exhortar por no decirle pastora? No, para empezar no existe pastora. Esta señorita que le dice eso está fuera de la voluntad de Dios. Ya vamos más adelante para tratar ese tema en las preguntas y respuestas. Se opone los que resisten. Cuando el texto menciona esto, este es un indicativo perfecto activo y un participio perfecto activo. Es activo, pues habla de una rebelión establecida a pesar de que Dios ha provisto un orden en este mundo, el cual sabemos todos que está caído, depravado, chueco. Oponerse al orden es oponerse a Dios, a menos que las autoridades civiles se extralimiten de los límites que Dios les ha dado. El verdadero corazón de esto es sumisión a la autoridad, pero la humanidad pecadora desea ¿qué? Autonomía. Cuando el texto menciona que acarrean condenación para sí mismos, la palabra condenación ha intensificado su significado desde el año 1611,
Pues algunas versiones la traducen como juicio, como la New King James Version. En contexto, esto podría referirse al juicio de Dios o el castigo civil. Estas personas se acarrean juicios sobre sí mismos por sus actitudes rebeldes y acciones en contra de la autoridad. Juan capítulo 3, versículo del 17 al 21 para corroborar. El término griego ahí es krima, K-R-I-M-A, krima, y según el contexto su mejor traducción es juicio, no condenación. Versículo 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Versículo 4. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Traducido a este tiempo sería, no en vano lleva el policía un revólver. No en vano llevan pues, los toletes o el palo de goma que sirve para poner orden cuando hay todas estas revueltas, trifulcas, o cuando hay personas que quieren promover el anarquismo. Ok, ya vamos a ver más adelante esto. Cuando el texto menciona, porque es servidor de Dios para tu bien. Mis hermanos, las autoridades de este gobierno actúan en contra de los que hacen lo malo, mientras que a los creyentes se les restringe de responder a las malas acciones contra ellos. Martín Lutero dijo, la manera en que Dios controla a los hombres malos es poniendo a hombres malos en el control de la autoridad. Wow, imagínense eso. Cuando el texto menciona sí, esta es una oración condicional de tercera clase porque significa una posible acción futura. La versión Reina Valera del año 1960 y la versión 1995 dice, porque no en vano lleva la espada. La nueva versión internacional dice, no en vano lleva la espada. La palabra espada ahí, machaira, se refiere a la pequeña espada romana usada en el castigo capital. Hechos 2:12 para corroborar. Este pasaje, mis hermanos queridos, junto con Hechos 25:11, da las bases del Nuevo Testamento para la pena de muerte. Mientras que Génesis 9:6 claramente declara la perspectiva del Antiguo Testamento. El temor del castigo es un buen aliciente para evitar el caos. Cuando el texto menciona, pues es servidor de Dios, vengador. El término vengador ahí, ekdikos, es usado varias veces en el Antiguo Testamento. Es también usado en la primera parte de Levítico capítulo 19, versículo 18. En el Antiguo Testamento, si una persona mataba a otra, aun cuando haya sido accidentalmente, atentos con esto, la familia de esta persona tenía todo el derecho de ejercitar la venganza del ojo por ojo o el vengador de la sangre. Pablo parece estar relacionando la costumbre del Antiguo Testamento de la autoridad del gobierno civil. Vemos ahí en el versículo 5 que dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Les hago una pregunta ahí, rapidito. Mi hermano Gabriel Pereira puede activar su micrófono para hacer una pausa ahí. Mi hermano Gabriel Pereira, usted va al banco uno de estos días y va a hacer una transacción bancaria. Pregunto, ¿por qué usted no entra con un revólver al banco? ¿Por temor a los policías? Bueno, aquí en Estados Unidos, si usted entra con un revólver, o sea, aquí no es como en otros países. Aquí en este país directamente lo acribillan. ¿Por qué? Porque está atentando contra pues la gente. En nuestros países, lamentablemente, yo nací en Ecuador. Mi hermano Edgar también me lo puede corroborar. Como son en nuestros países en Sudamérica. Tú también que estás en Argentina. Le dan mucha flexibilidad al delincuente. Poco más y que cuidado, el policía lo va lastimando al delincuente porque te tiran los derechos humanos.
Así está la cosa. Entonces le hago la pregunta. ¿Usted por qué no entra a un banco con un revólver? ¿Porque la policía lo puede aprender? Porque dice el texto que no en vano tienen su revólver. Bueno, dice su espada, pero traducido a este tiempo es su revólver. ¿Por qué usted no entra con un revólver a un banco? Bienvenido a interactuar. O por tema de conciencia. Claro, es un tema de conciencia. O sea, yo como cristiano no utilizo revólver. En el lugar donde yo vivo, en la Argentina, no se estila. De hecho, hay que tener una autorización para poder portar armas y tiene que ser trasladada de una manera ya constituida, ¿no? O sea, el arma por un lado, las municiones por otro, desarmada para poder transportarla, hay que tener una licencia. Eso es estar en orden con la autoridad, pero no podemos portar armas como en otros países. Wow. Quizás o sea, tiene que tener es más fácil, aquí no. Tiene que tener una licencia para portar armas. Entonces, ¿cómo es que estos delincuentes aparecen de repente, sobre todo aquí en este país? Voy a hablar por este país porque yo vivo en este país. Se le restringe al menor de edad la compra de las bebidas alcohólicas, más sin embargo, entra un muchacho menor de edad con una AK-47 o con una metralleta o un rifle de asalto a una escuela y mata de una sola ráfaga a 19 personas. ¿Se dan cuenta? O sea, como que algo no cuadra, ¿verdad? No cuadra. Pero es ahí donde yo vengo y menciono lo siguiente. El cristiano no está pensando: yo no voy a entrar a ese banco con un revólver porque la policía me... No. Es como lo acaba de mencionar mi hermano Gabriel, para corroborar lo que acabamos de leer en el texto bíblico. No hacemos ese tipo de cosas por tema de conciencia, porque el Espíritu Santo ha grabado su ley moral en nuestros corazones. Para corroborar, Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Yo no he visto un cristiano, estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando del que se hace llamar cristiano, pero es una persona que todavía vive en el mundo. Yo no he visto un cristiano que se levante un día y diga: caramba, como que tengo hoy día ganas de asaltar un banco. Y como que tengo ganas de mirar con ojos de laxivia a las mujeres en la playa. O sea, eso es un tema de conciencia. El Espíritu Santo es quien está frenando constantemente. El que está día a día santificándonos y sacándonos toda esa podredumbre, perdone si me expreso así, sacando esa podredumbre de todo nuestro ser, de todo nuestro interior, para día a día, conforme nos va santificando, tratarnos de parecernos más a la estatura del varón perfecto, en este caso Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no veo un cristiano que diga: bueno, es que yo no tengo que salir en la noche para no pecar. No, mi hermano, yo salgo en las noches, salgo con mis hijos, salgo con mi esposa, porque queremos tomarnos un chocolate caliente. Qué rico que es el chocolate caliente, 5, 6, 7 de la noche allá en Argentina. Ustedes le llaman facturas, creo que le llaman, ¿no? Qué rico que es salir con la familia, con los hermanos. La hermana Mayra, de repente el día de mañana me dice: mi hermano David, mi esposo y yo queremos invitarlo a su esposa y a usted a un cafecito con con unos pancitos, con queso, qué sé yo. Imagínense mi persona: no, es que los cristianos no pueden salir en la noche porque eso es pecado. Caramba, ¿por qué tenemos que nosotros crearnos dogmas? Rayaríamos o caeríamos en un fariseísmo legalista. Eso no es correcto. Pero es un tema de conciencia. Ahora, si mi hermano Gabriel Pereira no entra a un banco con un revólver, él no lo hace, no tanto porque es que los policías me van a prender, o me van a golpear, o me van a disparar. Él no lo hace simplemente porque el Espíritu Santo está trabajando con él. Al menos en esa área de la vida, de su vida personal. Pero, una vez más, el cristiano no es que está pensando en que el día de hoy yo quiero ser una persona que viva en libertinaje. Eso no existe, mis hermanos. Eso no existe. Pero bueno, sigamos, mis hermanos queridos. Vamos al versículo, permítame, versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, ojo,
sino también por causa de la conciencia. Cuando el texto menciona por lo cual es necesario estarles sujetos, mis hermanos, aquí hay dos razones declaradas. Primero, escapar al castigo capital, ya sea ejercido por Dios o por las autoridades civiles. Ojo con eso. Segundo, por la conciencia de los creyentes. Cuando el texto menciona por causa de la conciencia, no existe una contraparte del término griego conciencia, a menos que el término hebreo para pecho o senos, en este caso es koplos, implique un conocimiento de uno mismo y de sus motivaciones. Originalmente, el término griego se refería al estado de conciencia relacionado con los 5 sentidos y llegó a ser usado para referirse a los sentidos internos. Nuestro hermano Pablo usa el término 2 veces al hablar de sus pruebas. Se refería a su sentido en que él no había quebrantado, a sabiendas o conscientemente, ninguno de sus deberes religiosos delante de Dios. Lo corroboramos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 4. Hechos 23:1 y Hechos 24:16. Conciencia es el entendimiento desarrollado de los motivos y acciones de los creyentes basado en, apúntenlo si quieren, primero, un punto de vista del mundo basado en la Biblia. Segundo punto, el Espíritu Santo habitando en el creyente. Tercero, un estilo de vida y conocimiento basado en ¿qué? En la palabra de Dios, que es la regla que nos rige a todos. Esto es posible por la recepción personal del Evangelio. Ahora, como le dije antes, mis hermanos, anteriormente en otros capítulos, en el hebreo no hay una palabra que signifique conciencia y el término sineidesis está ausente de la Septuaginta. Así que los escritores del Nuevo Testamento basaron su concepto de las ideas griegas más que en las hebreas, y de la cual nuestro hermano Pablo hace un uso contundente debido a los motivos de conciencia, con el fin de ¿qué? De justificar ciertas acciones discutibles, especialmente en cuanto a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. El término griego significa literalmente yo sé juntamente con. Y mirando la etimología de sineidesis, agregando hauto, se llegaría a algo similar a la facultad del conocimiento de uno mismo. De allí que nuestro hermano Pablo dijera, de nada tengo mala conciencia. Ustedes pueden corroborarlo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4. Pablo era, como dicen los hermanos allá en Colombia, un perro viejo. Pero no quiero extenderme más en la gramática. O sea, él se la sabía. Él veía la manera de cómo utilizar todo lo que Dios le había dado, todos sus dones, su inteligencia, su audacia, su astucia, para poder llevar el mensaje de salvación. Para poder predicar no solamente a los gentiles, sino también a sus mismos amigos judíos. Versículo 6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Cuando el texto menciona esto, pues por esto pagáis también los tributos, este es un indicativo presente activo, aunque por su forma pudiera ser un imperativo presente activo como en la versión Biblia Jesús. Este es un ejemplo de la responsabilidad que el cristiano tiene para con las autoridades civiles, precisamente porque las autoridades de gobierno son los siervos de Dios. Ojo con eso. O sea, hago una pausa nuevamente ahí. Pregunto, mi hermano Ángel Monje. Nicolás Maduro es presidente de Venezuela. Le hago la pregunta. ¿Eso lo tomó por sorpresa a Dios? Específicamente no, porque como dice la escritura, Dios pone y quita a los gobernantes de la tierra. Así que es voluntad de Dios. Es duro,
Es duro lo que está. Yo no me meto en temas de política por si acaso, pero es duro. El hecho, el mismísimo hecho de que un país como Ecuador tuviera un presidente como Rafael Correa y pasaron una serie de situaciones que no me voy a meter ahí con ese tema de política, pero cuando estuve hace mucho tiempo en Ecuador, yo visité un sector que se llama Manabí. Escuchen que esto es importantísimo. En este sector, el tema del pecado, miren, yo creo que Sodoma y Gomorra les quedaba corto. Sodoma y Gomorra era un juego de niños. No tienen idea. Es terrible, es doloroso, es triste. Y le digo por qué es triste, porque yo soy ecuatoriano también. Es doloroso. Es doloroso cuando uno va con su familia, por ejemplo, a Nueva York, a Times Square, y ve que eso está extremadamente corrompido. Es doloroso. Pero ¿qué pasó en tiempos anteriores? ¿Acaso Dios no ejecutó su juicio con este par de ciudades, Sodoma y Gomorra? El 16 de abril, si mal no recuerdo, del año 2016, si mal no recuerdo, en Ecuador hubo un tremendo terremoto. Sacudió todo ese sector, ya ustedes saben, el epicentro fue justamente, adivinen dónde, en Manabí. Y una comunidad donde ni siquiera tienen respeto por los animales, en esa comunidad fueron sepultados. Dios permite muchas veces que sucedan cosas como parte de su justicia. Como parte de su justicia. Él no se alegra. Él quiere que el pecador se arrepienta. Mis hermanos, tenemos que arrepentirnos. Este país ha pasado de la raya. En el caso de lo que pasó en el terremoto de Ecuador, ni siquiera respetaban a los animales. Ahí vivían, Sodoma y Gomorra era un juego de niños. Y hubo un terremoto. Yo pregunto, ¿acaso Dios no permite o no permitió que haya pasado una situación así? ¿Acaso Dios no ha permitido que Venezuela tengan el presidente? Aquí está, tomen a su presidente Nicolás Maduro. Es un llamado a la conciencia para que todos nos pongamos a orar por los gobernantes. Pero bueno, no nos adelantemos, más adelante vamos viendo poco a poco. Esto se va aclarando. Así que bueno, seguimos. Versículo 7. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Es posible entender versículos del 1 al 7 como una unidad literaria en su contexto. Sin embargo, el tema de deber en el versículo 7 parece ser continuado en un sentido diferente en el versículo 8. Los creyentes debemos una obligación al Estado. Los creyentes también deben una obligación con los otros seres humanos o con el prójimo, por así decirlo. Perdón, para ser exacto. La versión Reina Valera del año 1960 y la del año 1995 dice: pagad a todo lo que debéis. Tributo, impuesto, respeto, honra. Otras versiones de la Biblia dice: pagad a todos los que debáis. Tributo, impuesto, temor, honor. Esto podía referirse a dos grupos separados de autoridades civiles, como la versión estándar revisada en inglés. Pero probablemente lo que significa era que los cristianos debemos de dar sus impuestos y respetar a las autoridades civiles, porque ellos funcionan como un ministro de Dios. Los términos impuesto y tributo son usados sinónimamente aquí, aunque la versión en inglés contemporánea hace la misma distinción. Etimológicamente, o sea, en su significado original, el primero se refiere a los impuestos pagados por una nación conquistada y el segundo se refiere a los impuestos personales. Lucas capítulo 20 versículo 22, Mateo 22 versículo del 15 al 22, Mateo 17 25 y Mateo 22 versículo del 17 al 19. Hago una pausa ahí y les menciono lo siguiente. Hubo una persona que me hizo una pregunta y me dijo: mi hermano, la verdad es que es injusto
que me cobren demasiados impuestos. Aquí anualmente la persona que vive aquí en este país paga impuestos o lo que le llaman los taxes. Hay personas pues que generan más o producen más, pues pagan más taxes. Hay personas que no producen mucho, simplemente alcanzan solo como que para sobrevivir, pero sin embargo también pagan sus taxes. Pero hay personas, incluso, y esto es triste, y es por eso que me hicieron la pregunta, mi hermano, es injusto que nos cobren tantos impuestos. No hay manera de que yo pueda, por lo menos, no declarar. Mi hermano, si usted no declara algo que usted sabe que le pertenece al Estado, le hago una pregunta, ¿acaso usted no le está robando el Estado? El no declarar impuestos es de una manera indirecta, está robándole al Estado. Sí, pero es que ellos también nos roban a nosotros. ¿Qué te importa? O sea, el hecho de que el Estado le meta la mano al bolsillo, vamos a decirlo que, no sé, en cualquier gobierno que sea corrupto, vamos a decirle que le mete la mano al bolsillo. Le hago la pregunta, si el Estado actúa así, usted está en la obligación de pagar mal con mal. Venimos haciendo una serie de estudios en donde también refiere la palabra de Dios de que no debemos pagar mal con mal. Al contrario, nosotros somos cartas abiertas ante la sociedad y todo el mundo tiene que saber que un cristiano no hace cosas chuecas. Un cristiano sí tiene que declarar sus impuestos aunque te quedes en cero. Sí, mi hermano, pero es que después ¿cómo le llevo el tarro de leche para mis hijos? Mi hermano, ¿acaso Dios no es soberano? ¿Acaso no es lo mismo que pasa cuando personas no han sido llamados al pastorado y sin embargo ellos cobran el tributo abolido del Antiguo Testamento y ni siquiera corresponde a los cristianos, del diezmo? Sí, ¿y cómo va a sobrevivir la iglesia? Sí, pero no le vas a mentir a la gente. No le vayas a robar basado en argucias y en artimañas. Pero ¿y cómo se sostiene o se sustenta la iglesia? Mi hermano, si usted es un predicador que Dios lo ha llamado a llevar su mensaje, tarde o temprano va a haber alguien que le va a decir, mi hermano, venga para acá. Yo le quiero hacer esta pequeña ofrenda. Vea, parta ahí para la mitad para usted y la otra para que usted pague ahí la luz, no sé, en el espacio que usted está rentando para que usted predique la palabra de Dios, pero que no se pare la hora. Claro, la hora no se va a parar. El Espíritu Santo está constantemente dándole ese querer como el hacer a la gente. ¿Para qué? Para que ayude a la obra del Señor. No es que porque alguien no hizo su ofrenda, la obra se va a parar. Eso no existe. Eso no existe, como sea. Vea, así sea en el patio de la casa, así sea en la escalera ahí del museo, ahí el museo público, o en el parque. Eso no se va a parar. Entonces, hay gente que dice, pero, y he escuchado incluso en cristianos, entre comillas, que hacen sus impuestos, sus declaraciones de impuestos y quieren evadir. Mis hermanos, no podemos hacer eso. No podemos hacer, ¿qué? Porque me van a coger preso. No, no es. Ya vimos el caso de nuestro hermano Gabriel Pereira. No es porque te van a detectar, porque el IRS, no sé cómo le llaman allá en el servicio de rentas internas, no es porque el servicio de rentas internas, IRS o como se llame, el agente recauda los impuestos, no es porque esta institución se va a dar cuenta y después te va a mandar la policía a tu casa. No se trata de eso. Se trata de un tema de conciencia. Por cierto, esto no se predica mucho en algunas iglesias, pero es importante que lo entendamos, porque estamos avanzando de una manera versículo a versículo, sistemático. ¿Ok? Bueno, mis hermanos queridos, entonces, para concluir ahí en ese versículo, el cristiano, si va a hacer su declaración de impuestos, no, pero no he producido, pues entonces declara en cero, pues. No has producido, declara en cero. Eso sí es un problema, porque eso quiere decir que te está faltando un poco de ser más diligente. El que no trabaja, que no coma. Pues obviamente tenemos nosotros que salir a producir, al menos el que tiene familia. Por favor, ¿y cómo es eso de que un cristiano se quede en casa sin trabajar y sin pagar sus impuestos? Mis hermanos,
de verdad. No debáis a nadie nada. Mira lo que dice. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, amigos legalistas, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Voy a repetir. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Imagínense, este es un imperativo presente activo con un participio negativo, el cual usualmente significa detener un acto ya en proceso. Ahora, mis hermanos, fíjense que esta frase enfática tiene dos negativos. Esto puede estar relacionado al asunto de los impuestos. La deuda financiera es siempre causa del debilitamiento espiritual y emocional. De allí la advertencia: ten cuidado con los afanes del mundo, pues roba a los creyentes de su habilidad de apoyar económicamente las causas cristianas y la caridad personal. Sin embargo, mis hermanos, este versículo no puede ser usado como una prueba para enseñar que no se debe usar el crédito. No es malo sacar un crédito, por ejemplo, en el banco. Eso no es un problema. Eso no es un problema. Quiero hacer un crédito. Quiero pedir un crédito en el banco. Quiero pedir un préstamo. Porque me quiero, no sé, quiero arreglar mi casa. Porque mi casa está en un color ratón. Color ratón, o sea que está en gris, o sea que no tiene color. O sea, eso por el cemento, ¿no? O quiero arreglar el techo porque se me está cayendo la casa a pedazos. Quiero arreglarlo. Quiero hacer un préstamo. Eso no es problema, eso no es pecado. ¿Cuál es el problema? Que tu sí sea sí. Si usted hace un compromiso con una institución financiera, mi hermano, quede bien. Por lo menos para que digan, esa persona de verdad vale la pena ayudarlo. El día en que esté caído financieramente, yo lo voy a ayudar. Tengan presente, porque incluso he escuchado casos dentro de los que se hacen llamar cristianos que les deben dinero a los otros y se hacen los desentendidos. Imagínense. Conocí el caso de la esposa de un hermano que predica la palabra, que tenía una mercadería. Ojo, ella no es que hace el comercio en la iglesia, cuidado. Pero ella tenía una mercadería. Dijo, bueno, yo voy a vender estas cositas para, pues tú sabes, no es un ingreso, ¿no? Un ingreso de una manera honrada, ¿no? Perfecto. Y fueron unas personas y le dijeron, dame esto a crédito, a crédito. Ojo, cristianas. Hasta el día de hoy le han pagado. No le han pagado. Y eso fue en Colombia. Y el cálculo más o menos, eso da como unos $2,000 más o menos. Hasta el día de hoy. No podemos hacer eso, mis hermanos. El que tú adquieras una responsabilidad crediticia, eso no es pecado. Eso no es problema. El tema es que tú tienes que cumplir. Oye, pero no voy a poder cumplir con la próxima cuota. Bueno, pide un refinanciamiento. Pero no quedes mal. Habla. No te escondas. No podemos nosotros quedar mal. Somos cartas abiertas, decía nuestro hermano Pablo. Seguimos, mis hermanos queridos. La Biblia debe ser interpretada a la luz del día en que se escribió también. Es decir, en todo su contexto. Pues realmente no es un periódico moderno. Más sin embargo, tiene vida y nos enseña a cada momento. Los versículos del 8 al 10 están enfatizando la prioridad de amarnos los unos con los otros como hermanos del pacto y como seres humanos que somos. Gálatas capítulo 6 versículo 10 para corroborar. Mateo capítulo 13 versículo 34 y 35. Mateo 22 versículo 39 y 40. Cuando el texto menciona, sino el amaros unos a otros. Este es el pensamiento clave de los versículos del 8 al 10. Juan capítulo 13 versículo 34 para corroborar. 1 Corintios 13 y Filipenses capítulo 2 versículo 3 y 4. Cuando el texto menciona el que ama al prójimo,
Este verbo es un participio presente activo que no se refiere a actos solitarios de amor, sino a un estilo de vida de amor semejante al de Cristo. Cuando usted siente la necesidad de ayudar a un hermano, ojo, no estoy hablando de dinero precisamente, cuidado, no me malinterprete. Cuando usted siente la necesidad de llamar, por ejemplo, a mi hermano Ángel Monje aquí, que está caído, vamos a llamarlo así, emocionalmente, se siente triste, se siente afligido, porque está llevando el mensaje ahí por todo Centroamérica, está llevando la palabra de Dios, ahí con 15 años, pero sin embargo, él recibe rechazo incluso por parte de su familia, y se siente triste. Mis hermanos, nadie está exento de sentirnos tristes en algún momento de nuestras vidas, y mi hermano se siente triste. Oiga, si yo lo llamo a mi hermano Ángel Monje para conversar, para que se desahogue un poco y para que podamos orar juntos y para poder ver alguna idea de cómo, mira, ¿no has considerado esto para que tú puedas predicarle a tu familia? Mi hermano, si yo hago esto con mi hermano Ángel Monje, se sobreentiende que somos cristianos, yo no debo esperar nada a cambio. Porque si nosotros hacemos algo esperando algo a cambio, eso no es genuino. Eso no es genuino. Eso es amor, entre comillas, amor con interés. Eso no es genuino. Imagínense, como esas parejas que, entre comillas, se aman, ¿no? Y dice, oye, dime cuánto tienes y te digo cuánto te amo. Eso no es genuino. No, señor. Por favor. Seguimos. El término prójimo literalmente significa otro de una clase o de un tipo diferente. Héteros, ahí está la palabra. Aunque la distinción entre héteros y aios, otro del mismo tipo o de otra clase, no se hacía en el griego koiné. En contexto, esto puede referirse en el sentido más amplio al prójimo, aunque no lo creamos. Lucas capítulo 12 versículo del 14 al 21 para corroborar, y Lucas capítulo 10 versículo del 25 al 37 también lo corrobora. Sin embargo, en la mención de Levítico 19:18, en su contexto, se refiere a otro compañero de pacto, es decir, otro israelita. Los cristianos debieran amar a otros cristianos como hermanos y a los perdidos como hermanos en potencia. Usted no va a convencer a nadie. Quien convence al Espíritu Santo, póngalo en manos de Dios. Ore por ese amigo mormón o por ese amigo de la secta de los ufología cristiana allá en Puerto Rico. El cristianismo es una familia y cada miembro sirve por la salud, bienestar y crecimiento del grupo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 7 para corroborar. La palabra utilizada por la Septuaginta para prójimo es plesion, pero nuestro hermano Lucas y nuestro hermano Juan utilizan geitón y también utilizan la palabra periocos. Pero para atender este concepto se debe mirar el Antiguo Testamento, que se usa en el sentido de amigo íntimo, amado, incluso marido, en algunos casos dependiendo también del contexto, ¿no? Jeremías capítulo 3 versículo 10 para corroborar y Proverbios 27:10. La versión Reina Valera del año 1960 y la del año 1995 dice: ha cumplido la ley. La versión Dios habla hoy dice: ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Este verbo griego común, pleró, puede traducirse de varias maneras. Es un indicativo perfecto activo, lo cual puede traducirse como ha sido y continúa siendo cumplida. Esto es un perfecto nómico, o sea, que es una verdad bien conocida por los receptores. No es inusual de Pablo el usar la ley mosaica para motivar a los creyentes del nuevo pacto. Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 17 para corroborar, Deuteronomio capítulo 5, versículo del 17 al 21 y Levítico 19, 18. Mis hermanos, yo les hago una pregunta. Cuando ustedes tienen que haber escuchado personas que mencionan, por ejemplo, es que Yeshua HaMashiach, es que tienes que guardar el sábado y tienes que circuncidarte, en el caso de los guardadores, tienes que circuncidarte. Si usted le hace la pregunta,
a estas personas, ¿qué es lo que has hecho por amor a Dios? ¿Has orado por estas personas que no están guardando el sábado, que tú crees que debería guardar el sábado? ¿Has orado por ellos? No les interesa. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo subió el estándar. Cuando mencionaba, ustedes habían oído, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su mente, ese ya ha adulterado. El Señor subió el estándar. Todos estos judíos que pretendían que podían guardar la ley, que pretendían que podían justificarse por sus obras humanas o por sus obras basadas en cosas de la ley, no pudieron. No pudieron. Habíamos visto en el capítulo 3 de Romanos capítulo 3, versículos 20 y 28, ninguno se puede parar frente al justo rey, juez y soberano y decirle: yo estoy justificado porque yo he guardado la ley. No puede. Porque no se trata, mi hermano querido, no se trata de nuestra justicia, se trata de la justicia de Dios. No se trata de nuestras obras, se trata de la obra redentora de Cristo Jesús, allá en el Gólgota. No se trata de nuestros intentos de pretender nosotros creernos santos, mi hermano. Una vez más le voy a decir, el ser humano lo único que produce es pecado. Cuando, no, pues que caminemos en amigos pseudo puritanos que está de moda. Es que tenemos que caminar en santidad. Sí, eso es una gran verdad, pero usted no va a producir santidad. Está hablando cuando caminemos en santidad, estamos hablando que caminemos apartados de este mundo. No nos amoldemos a toda la moda de este mundo, decía nuestro hermano Pablo. Y claro, porque ¿qué te puede dar el mundo? Lo único que te da pues es piedras para que tú caigas en pecado. Claro, Satanás te va a presentar el pecado en bandeja de oro, pero él no va a pecar por ti. Uno toma la decisión, uno peca por su propia concupiscencia. No le vayamos a echar la culpa al diablo. Por eso es que si algo le causa un problema, vea, por ahí no es. Por ahí no es. Por tema de conciencia. Y eso, el Espíritu Santo es quien está constantemente como una alarma. Cuidado, cuidado, por ahí no, por ahí no. Ejemplo, si alguien sabe o conoce su condición, que no puede ir a la playa porque de pronto ve a una muchacha en bikini o lo que sea, pues está bien, gloria a Dios, muy bien, gloria a Dios, porque conoce su condición, sabe que es débil en esa parte, pero no venga a acusar a ningún cristiano de que es una persona que promueve libertinaje por ir a la playa. Mis hermanos, yo voy a la playa con mi familia para disfrutar del día, no para andar viendo mujeres en bikini. A la persona le parece que no debería hacerse o no debería ir, en este caso a la playa, al cine, que la Navidad, que lo de aquí, el problema no es el factor externo, el problema es la naturaleza caída, chueca, depravada y pecaminosa. Ese es el problema, el factor externo. El internet, por ejemplo. El internet, ¿qué pasa? El internet, nosotros lo usamos para hacer nuestra búsqueda. La historia de la iglesia. Déjame ver cómo está y comparar y hacer nuestros apuntes. Mira, aquí el griego koiné me dice esto. Para eso lo usamos los cristianos. Pero para una persona que o no es cristiana o es débil en la fe, puede ser un problema, ya que se va a topar con pornografía. Es una persona débil en la fe, débil, al menos débil en ese punto de su vida. Oremos por esas personas, por cierto, porque incluso hay pastores que predican ese tipo de cosas. No vayas a la playa, porque es pecado. Espérate, yo voy con mi familia. No salgas en la noche, porque los cristianos no deben salir, porque es pecado. Espérate, yo salgo con mi familia. Si usted no va a la playa, mi hermano Gabriel Pereira, por ejemplo. No, es que mi hermano David, no voy a la playa porque es que la verdad, yo me conozco. Bueno, es verdad, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá?
Dios lo conoce. Pero mi hermano no quiere ir porque no quiere caer ahí en un problema, porque ahí están las muchachas en bikini y lo que sea, ¿no? Pues bueno, si usted va solo, pues usted cree que no debe ir, no vaya. Gloria a Dios, muy bien. Bien, mi hermano, bien. Se prefirió quedarse en su casa preparando el estudio del libro de Santiago, que está lindísimo, todos los sábados en la tarde, ahí en la iglesia de Rafael Castillo, ahí en Argentina. Pero a él le pareció, porque el Espíritu Santo le dijo, no vayas, quédate ahí preparando el estudio. Pero Gabriel Pereira no nos va a acusar de nosotros de que no debamos ir a la playa porque estamos promoviendo un libertinaje o somos la falsa sana doctrina. Cuidado. Tengamos mucho cuidado. Hay predicadores que lamentablemente coincidimos en las doctrinas esenciales, ortodoxas, primarias, pero están cayendo y rayando en ese fariseísmo legalista. Por eso es que hay ciertos predicadores, entre comillas, de sana doctrina, que no lo compartimos, que no lo promovemos, que no lo recomendamos. Por favor, mis hermanos queridos, debemos tener mucho cuidado. No porque a usted le parece, bueno, está bien, o sea, sabemos que, a ver, tampoco yo me voy a meter a una discoteca, porque ahí viene el otro extremo, porque hay personas que dicen, yo la voy a cambiar a esa señorita que está ahí bailando en ese lugar, en esa discoteca, yo la voy a cambiar, seguro, de verdad. Tenga mucho cuidado, no coquetee con el pecado tampoco, ¿ah? Nosotros no promovemos libertinaje, y esto que quede claro, mis hermanos. ¿Cuántas veces nosotros exhortamos, arrepiéntanse, denle en la espalda al pecado, hágase amigo de Cristo, clame misericordia? Sigamos, mis hermanos queridos, para que no nos tome la noche. En Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, Pablo también usó uno de los 10 mandamientos como motivación para los cristianos. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo del 9 al 10. Este texto del Antiguo Testamento, si bien no fue escrito para hablar de salvación, y aún así era la voluntad revelada de Dios de cómo los seres humanos debemos tratar a Dios los unos a los otros. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6 y también versículo 11. Posiblemente mencionando versículos del Antiguo Testamento, era la manera de Pablo para relacionarse tanto con los creyentes judíos como con los gentiles de la iglesia de Roma. Este término, o el uso de este término cumplido, también está relacionado con la discusión de Cristo en cuanto a la ley en Mateo capítulo 5, versículo 17. Es posible que esto se esté refiriendo a la ley en general, la ley como norma de la sociedad, y no a la ley mosaica específicamente. Sin embargo, el hecho de que Pablo mencione el Antiguo Testamento en el versículo 9 implica una referencia a la ley de Moisés. Solo que hay una diferencia, mi hermano. Le recuerdo. ¿Qué pasó con la ley? Por cierto, mi hermano Gabriel, ¿qué pasó con la ley? La ley de Éxodo 20. ¿Dónde está? ¿Dónde la podemos encontrar? Las tablas. ¿Dónde podemos buscar las tablas para seguirla al pie de la letra? ¿Dónde están estas tablas? Las leyes ya fueron abolidas por el Señor Jesucristo. O sea, ya no tenemos que cumplir la ley. Bueno, o sea, nosotros vivimos bajo la gracia. Bueno, no tanto que fue abolida, porque él dijo que no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. El hecho está, ¿dónde están ahora dónde está la ley de Dios? Está en nuestro corazón. Grabada en nuestro corazón, grabada. Entonces, pues, por eso es que habíamos mencionado al inicio, ay, como, yo no veo a un cristiano, ay, como que tengo ganas yo de asaltar un banco. No vemos eso. No vemos eso. Y si de repente vemos a un cristiano, ¿no verdad? Por ejemplo, el hermano Ángel Monge tiene ahí un problema y lo veo un poco débil, está pataleando en esta parte de su vida. Entonces, obviamente, como hermano en Cristo, tenemos la obligación moral. Mi hermano, yo te veo un poco pataleando en esta área de tu vida. Podemos conversar. ¿Quieres tocar el tema? ¿Crees que podamos? Vamos a las escrituras. ¿Qué te parece? Vale. Y al final oramos, nos tomamos un cafecito, conversamos, nos abrazamos, glorificamos a Dios. Perfecto. Mi hermano, ahí está. Y no recurre a un pecado, pues que de pronto él no puede
Él no puede, es que nosotros solos no podemos. Imagínense. Pero entonces el Espíritu Santo es quien está ¿qué? Trabajando en la vida de cada uno de los creyentes. Yo le hago una pregunta. Mi hermano Gabriel, ahí mismo, mi hermano Gabriel, ¿puede un muerto espiritual ser lleno del Espíritu Santo? Si está muerto, está muerto. O sea, muerto. Si el Señor lo llama, puede pasar de muerte a vida. Exactamente. ¿Cómo le podemos pedir a una persona que está muerta espiritualmente que sea lleno del Espíritu Santo? Eso no se puede, pues, mi hermano. No. El único que va a traer de esa muerte espiritual es el Espíritu Santo. Es el único. Por eso es que vemos, caramba, vemos ya, me reservo nombres, ¿no? Predicadores que sí, o sea, coincidimos en doctrinas esenciales, pero rayan, o sea, parecería como que se van ya por el semipelagianismo, como que si dependiera del ser humano. ¿Por qué no te en inglés? Why don't you repent? Why don't you repent? ¿Por qué no te arrepientes? Porque está muerto. Why don't you repent? Porque está muerto, pues. Y si una persona está muerta espiritualmente, ¿qué podemos hacer? ¿Acusarlo? No. Tenemos que orar por él. Orar por él. Predicarle las escrituras. Nosotros no vamos a convencer a nadie, pero tenemos que orar por él. Seguimos. Somos responsables, mis hermanos, del abuso físico, social y psicológico de nuestros propios cuerpos, como del abuso físico, social y psicológico de otros en nuestra comunidad. En realidad, mis hermanos queridos, somos guardas de nuestros hermanos. Somos responsables de por qué no le estamos llevando el mensaje de salvación, por qué no le llevamos el evangelio. No sea cómodo. Búsquelo. Llámelo. Jesús nuestro Señor usó Levítico 19:18 como un resumen de la revelación antigua. Lucas 10:27 para corroborar. Esto confirma los 10 mandamientos que están relacionados a nuestro trato con los demás. Jesús intensifica los mandamientos en Mateo capítulo 5 versículo 29 y pone el énfasis en el motivo más que en la acción. Los judíos vieron la mente como el semillero del alma. Lo que uno pensaba era lo que realmente uno era. Esto hace a los 10 mandamientos casi imposible de cumplir. Ese es el propósito precisamente. Gálatas capítulo 2 versículo 15 y hasta Gálatas capítulo 3 versículo 29. Y también tenemos Proverbios 23:7. Acuérdense que la ley sirve para dos cosas. Primero, cuidado, no estoy diciendo que la ley está abolida, cuidado. La ley no está abolida, la ley sigue. Tanto la ley como la gracia. Y en el Antiguo Testamento también hubo gracia. ¿Cuál es el tema? Que la ley moral está grabada en nuestros corazones. En este tiempo. Y en el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban los patriarcas? ¿Cómo se salvó el rey David? Quien en su momento pecó. ¿Se acuerdan lo que pasó con Betsabé? Bueno. Mas sin embargo, a pesar de que pecó y todo eso, él fue salvo. Imagínense. Él se arrepintió. Y ese arrepentimiento no lo da la carne. El arrepentimiento lo da el Espíritu Santo. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice porque, esta es una referencia a los 10 mandamientos. El orden de esta lista de la segunda mitad del Decálogo sigue el manuscrito griego B de Vaticano. Es ligeramente diferente del texto hebreo masorético de Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. La segunda mitad del Decálogo trata de la relación de Israel con los demás, basado en su relación con Yahweh o Jehová, como lo quiera llamar, pero con respeto, Yahweh o Jehová. Y cualquier otro mandamiento, cuando el texto menciona esto,
Esta es una oración condicional de primera clase y ya saben qué significa, porque obviamente ya lo hemos visto en estudios anteriores. La frase significaba si hay otros mandamientos aparte del decálogo. En otras palabras, esto resume toda la ley mosaica o posiblemente la ley en general. Hay una variante en las tradiciones del manuscrito griego en cuanto a cuántos y en qué orden están enlistados los 10 mandamientos. El judaísmo tiene un número, los católicos tienen otro y los protestantes tienen también diferente número. El significado de este pasaje no es afectado o no se ve afectado por las variantes, lo cual es cierto en la mayoría de los variantes de los manuscritos, pero es importante que lo haya comentado. Cuando el texto menciona en esta sentencia se resume, esta es una referencia de Levítico 19:18 y fue mencionada varias veces en los evangelios. Mateo 5:43, Mateo 19:19, Marcos 12:31 y Lucas 10:27. Cristo lo llama el segundo más grande mandamiento. También fue mencionado en Gálatas 5:14 y Santiago 2:8. Cuando uno ama a Dios, mis hermanos, uno ama lo que Dios ama. O sea, a los seres humanos, los cuales hemos sido creados a su imagen y semejanza. Cuando el texto menciona amarás a tu prójimo como a ti mismo, los creyentes debemos amarnos a sí mismos como Dios los ama antes de que ello pueda amar y aceptar a los demás. La verdad más grande de esta sección es expresada claramente en ama a los demás. Ahora, obviamente, ¿cómo usted le va a pedir a un ateo que ame a, no sé, a un cristiano? ¿Cómo usted le va a pedir eso? O sea, uno da lo que Dios le ha dado. Y si Dios no le ha dado, pues ¿cómo va a amar? Mas, sin embargo, nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, dice la Escritura. Indistintamente si ellos nos aborrecen, nos insultan, nos persiguen, bueno, todas estas cosas negativas que le puede pasar al cristiano. Más sin embargo, pues debemos estar gozosos, porque el Señor dijo, bienaventurados los vituperados por causa de mi nombre. Aleluya, sea bendito el Señor. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, mira lo que dice, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En esta semana hubo una persona que me escribió, supuestamente de un movimiento pseudo puritano, ni sé cuánto, etcétera, etcétera, no ahí en Argentina, y me mencionaba que supuestamente yo debo unirme a ellos y que no, y que sí, que para estudiar, que tú sabes que las reformas y que tanta cosa y que... Bueno, mis hermanos, yo le digo, pero ¿por qué yo debo hacer todo este tipo de cosas y todo esto, no? Bueno, y él mencionaba que el hecho de que yo permita, escuchen esto que es muy importante, el hecho de que yo permita que otra persona mencione textos bíblicos que no tienen la interpretación correcta, pues eso me hace hereje a mí también. Y yo le digo, espérate un ratito, amigo puritano, porque él se hacía llamar puritano. Espérese un ratito. Yo tengo hermanos presbiterianos, y miren que le digo hermanos. ¿Por qué le digo hermano? Porque nosotros coincidimos en las doctrinas ortodoxas primarias esenciales. La deidad de Cristo, tema de la salvación, coincidimos. Temas secundarios, no coincido y punto, ya está. Pero yo no lo voy a llamar hereje. Cuidado, mis hermanos queridos, que el Señor nos guarde el corazón de tratar a alguien de eso está en libertinaje, porque no coinciden doctrinas secundarias o terciarias. Tengamos mucho cuidado. Como decía el texto bíblico, ¿quién eres tú para acusar al criado ajeno? Si está parado es porque Dios se lo permite. Si él come o deja de comer, para Dios lo hace. La gloria para él. ¿Quién eres tú? Tengamos mucho cuidado. Entonces yo me acuerdo que le mencioné, bueno, si no coincidimos con una persona con doctrinas secundarias o terciarias,
eso no me da derecho a llamarlo hereje. Ni tampoco me hago hereje yo. ¿Y qué pasó? Me bloqueó. Me bloqueó del Facebook. Entonces, ¿qué dice el texto? Volviendo al texto. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo pregunto, si una persona actúa de esta manera así, acusando, tratándome de un hereje porque yo no coincido en doctrinas terciarias. Por ejemplo, digamos que mi hermano, no sé, mi hermano Gabriel, que quiera predicar, no, es que hay que predicar con una camisa pero sin corbata. Eso ni siquiera es doctrina para empezar. Pero yo tengo el derecho de tratarlo de hereje a Gabriel Pereira, mi hermano aquí, por ese tipo de cosas. Y mire que le llamo hermano, porque coincidimos en las doctrinas esenciales. Y ese es el problema, que se ha infiltrado un falso yo soy santificado. O sea, eso me recuerda más o menos al fariseo y el publicano. Tengamos muchísimo cuidado, mis hermanos. Y eso se está dando muchísimo a este tiempo. Bueno, es que estamos ya en tiempos difíciles. Vamos a llamarlo así. Así que seguimos. Dios bendiga a mi hermano Dani Gustavo Acevedo Tuesta, allá en Lima, Perú. Aquellos que han sido tocados con el amor sacrificial y entregado de Dios, amarán a los demás de la misma manera. Acuérdese, usted no va a dar algo que no ha recibido por parte de Dios. ¿Cómo va a amar al prójimo si ni siquiera Dios lo ha hecho nacer de nuevo? O sea, como hasta por sentido común, mi hermano querido. Sí, exactamente. Ay, que la mujer que usa pantalón. Y que, ay, que... Imagínense. Ya, pues en los tiempos de Pablo usaban falda. Los hombres usaban falda. Imagínense. A ver, pues si me pongo una falda a este tiempo para ver si no van a saltar ahí. Sobre todo de las sectas, ¿no? Bueno, recuerden, mis hermanos, que uno no va a dar algo que nunca ha recibido por parte de Dios. No, ningún judaizante va a amar al prójimo a menos que Dios en su misericordia les conceda arrepentimiento. Ninguna persona atea, que sabemos que no existen ateos, lo que existe son personas que no conocen a Dios, punto, sencillo, o que están resentidas con Dios, punto, sencillo, o saben que existe Dios, pero por un tema de mala conciencia, porque están metidos en en una banda, en una secta o algo, pues simplemente no les va a convenir decir que realmente Dios existe. Esta es la clave del ser como Cristo Jesús, la imagen restaurada de Dios. En la presencia de esta clase de amor no hay necesidad de la ley. La versión Reina Valera del año 1960 y 1995 dice, y esto. Y otras versiones dice, y haced todo esto. Esta es una manera de unir lo que sigue en los versículos del 11 al 14 con lo que precede. Versículos 9 y 10 menciona que debemos hacer, ser hacedores. No solamente debemos saber la palabra, sino también ser hacedores de la palabra. Ojo con esto. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca. Permítame un segundo. Ahí está. Ahí le pongo el texto en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando el texto menciona conociendo el tiempo, este es un participio perfecto activo. Este término de tiempo, kairos, fue usado en el sentido de un periodo especial de tiempo. No tiempo regular cronológico como el cronos, ¿no? Creo que eso ya lo vimos en estudios anteriores, la diferencia entre kairos y cronos. Los creyentes debemos de vivir a la luz del inminente retorno de Cristo Jesús. Todos anhelamos su venida. Cuando el texto menciona que es ya hora, esta metáfora de hora, mis hermanos queridos, decía que esta metáfora de hora, que es usada con frecuencia en el Evangelio de Juan, se refiere a un momento especial similar a kairos, en el plan redentor de Dios. 1 Corintios 7:29,
1 Corintios 10:11, Santiago 5:8, 1 Pedro 4:7, Apocalipsis 1:3 y Apocalipsis 22:10. Es usado para hablar tanto de la crucifixión de Cristo como de su retorno o su segunda venida, como lo quiera llamar. Cuando el texto menciona del sueño, este término es usado aquí metafóricamente para describir una actitud relajada y complaciente en lo normal y espiritual. Perdón, en lo moral y espiritual. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14 y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Ahora, recuerden que las palabras solo tienen significado en un contexto específico. Todas las palabras, mis hermanos queridos, tienen varios significados posibles según su campo semántico. Cuando el texto menciona, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. La salvación, mis hermanos, es un acto soberano que solamente Dios lo concede, ¿no verdad? Es un acto monérgico que es distinto a la santificación. Eso sí es un acto sinérgico. Una cosa es la salvación monérgico y santificación sinérgico. O sea, ahí sí necesitamos sí o sí la ayuda de Dios. La salvación no estará completa sino hasta que los creyentes tengan sus nuevos cuerpos, cuando seamos transformados. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 para corroborar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo del 3 al 18. Hebreos 9 28 y Primera de Pedro 1 5. Teológicamente, esto es llamado glorificación. Lo corroboramos en Romanos 8:30. Pues es la esperanza de cada generación de creyentes el esperar que el Señor regrese en el tiempo de vida de ellos. Todos nosotros anhelamos que ya venga. Y Pablo no era la excepción. Esto lo corroboramos en Lucas 21:28 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15. Cuando el texto menciona que cuando creímos, el cristianismo comienza con una decisión, una justificación instantánea y santificación. Pero debe resultar en un estilo de vida de santidad. Ojo, no es que, vamos a perder la salvación. No. Debe resultar en un estilo de vida de santidad, o lo que conocemos teológicamente como la santificación progresiva. Y termina en ser como Cristo. ¿Cuándo? No en este cuerpo, sino cuando seamos transformados. Eso ya es cuando pase el tema de la glorificación. Uno debe aceptar la oferta de Dios en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús no hay salvación. Juan capítulo 1 versículo 12 y Juan 3:16 para corroborar. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cuando el texto menciona la noche está avanzada, esto se refiere al presente siglo malo, el cual ya está siendo destruido y reemplazado. 1 Corintios 7, versículo 29 al 31, Santiago 5:8, Efesios 5:8, 1 de Juan 4:7, Apocalipsis 1:3, Apocalipsis 22:10 para corroborar. Cuando el texto menciona y se acerca el día, este es un indicativo perfecto activo. Estos son los últimos días, mis hermanos. Bueno, solo Dios lo sabe. Todos los últimos días empezaron desde que el Señor estuvo aquí. Ojo. Filipenses 4:5 y Santiago 5:9 para corroborar. Hemos estado en los últimos días desde la encarnación. Cuidado, no digo digo encarnación de Cristo. Estos últimos días durarán hasta su glorioso regreso con poder y con gloria. Todos los creyentes del primer siglo están sorprendidos del tiempo que ha tomado el regreso de Cristo. Sin embargo, la nueva era ha llegado ya con Cristo. Acuérdense, reino inaugurado, pero todavía no consumado. Estamos todavía en el ya, pero todavía no. ¿Ok? Desechémonos o vistámonos. Cuando el texto menciona eso, estos son aoristos medios subjuntivos, porque dan una nota de contingencia. La implicación es: ustedes mismos hagan a un lado, pónganse o vístanse de una buena vez y para siempre o decididamente. Tanto Dios como la humanidad son activos tanto en la justificación, el arrepentimiento y fe, como en la santificación, o sea, vivir en santidad. Con respecto a este último, ojo,
Les recuerdo, mis hermanos queridos, una vez más, que el ser humano no genera santidad. Cuando el texto menciona de ser santo, ¿no? Apartados. O sea, estamos hablando de que uno no tiene que estar a las modas, amoldado a este mundo. Apartados para el Señor. Todo lo que corresponde con el Señor. Bueno, el ser humano no genera santidad. Lo único que el ser humano genera es pecado. Estamos todavía, y ojo, no me justifico ni le echo la culpa, es que por este cuerpo. No, somos pecadores, mis hermanos. Tenemos que arrepentirnos todos los días y a cada momento, a cada instante. Pero sí podemos vivir una vida de santificación. Esto es, como le había mencionado, apartado para Dios con su ayuda. Solos no podemos. El único poder que tiene el ser humano es pecar. Eso es lo único. Y si alguien dice que no ha pecado, Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y Primera de Juan 1:10 dice que aquel que dice que no ha pecado, que no tiene pecado, lo hace mentiroso al Señor. Entonces, desde el mismo momento en que alguien diga, pero es que yo me he portado bien, yo me porto bien, ya lo está haciendo mentiroso al Señor. Ahora, atentos con esto, mis hermanos queridos, porque hay una ola de pastores a este tiempo, legalistas, que les encanta acusar a los predicadores de sana doctrina como que si promoviéramos el libertinaje. Cuidado, mis hermanos queridos, cuidado, ya le había mencionado anteriormente. Yo les digo, por favor, dejen de perseguir a la iglesia y arrepiéntanse de ese fariseísmo legalista. Es verdad que nosotros tenemos que estar apartados para el Señor. Pero si alguien dice, pero es que ustedes promueven el libertinaje. No. ¿Cuál libertinaje? ¿Cuál libertinaje? Nos tachan de libertinos. ¿Cuál libertinaje? Nosotros exhortamos al arrepentimiento. Que en algún momento vamos a pecar, vamos a caer en pecado. Claro, eso va a pasar. Nos va a doler por la misma presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Pero cuando alguien vaya a acusarnos, asegúrese de que nos va a juzgar con justo juicio. Para que no quede como el fariseo, como la historia del fariseo y el publicano. Asegúrese de juzgar con justo juicio. Porque una cosa es exhortar con amor a los hermanos, y digo hermanos porque coincidimos en doctrinas esenciales ortodoxas primarias. Una cosa es exhortar con amor, pero otra cosa es una crítica destructiva, tachándonos de libertinaje. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado, porque se nos olvida de 2 Corintios 5:17, se nos olvida también de que somos pecadores. Al igual que nosotros, el que nos acusa, que coincidimos con doctrinas, amén. Pero asegúrese de que si nos va a acusar con justo juicio, nos va a juzgar con justo juicio. Y cuidado le va a pasar como cuando Saulo de Tarso persiguió a la iglesia y el mismísimo Señor Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es durísimo. Pero bueno, sigamos. Yo decía que esta metáfora de la vestidura es muy común entre los escritos de Pablo. Los creyentes deben quitarse sus ropas viejas, por así decirlo, y ponerse sus ropas de guerra. Efesios 4, versículos del 22 al 25, Colosenses 3:10. ¿Pero qué? ¿Va a ser guerra? ¿La batalla espiritual? ¿Guerra contra el demonio? No, guerra con el pecado. Con el pecado, mi hermano. Usted sabe que algo lo va a provocar, lo va a hacer caer en pecado. Por ahí no se meta. No coquetee con el pecado. Colosenses 3:10 y Colosenses 3:12 para corroborar. Somos soldados de Cristo preparándonos para la diaria batalla espiritual mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor. Efesios 6, versículos del 10 al 18 para corroborar. Cuando el texto menciona las armas de la luz, esto es probablemente una alusión a Isaías capítulo 59, versículo 17. Los creyentes, mis hermanos queridos, debemos decididamente ponernos la armadura de Dios y las armas
Las armas de justicia. Claro, primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Importante. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 7 para corroborar, Efesios 6, 11 y Primera de Tesalonicenses 5, 8. La armadura de Dios, mis hermanos, está disponible para todos los creyentes. Pero ellos deben reconocer su necesidad. Reconocer la provisión de Dios. Y personal e intencionalmente implementarla en su vida diaria y con los pensamientos. Si usted ve que está muy desocupado con su mente, pues póngase a leer la escritura. Póngase a ver el devocional de nuestro hermano Edgar de la mañana. Está lindísimo, por cierto. Póngase a leer. Léase ahí los atributos de Dios, Arthur Pink. Póngase a leer, no sé, los escritos de Charles Spurgeon. Incluso hay libros, el doctor John MacArthur, por ejemplo, hay libros buenísimos, me gustan. Que no comparta con él en tema escatológico, eso es otra cosa. No me da derecho a llamarlo hereje. No puedo. Que no coincida en su escatología no quiere decir que no sea un hermano. Imagínense. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia. Cuando el texto menciona andemos como de día, honestamente, esto es un aoristo activo subjuntivo que literalmente significa caminar. Y esta era una expresión idiomática hebraica para hablar de un estilo de vida. La lista de pecados, mis hermanos, de este versículo está compuesta de 3 pares de 2 términos. Los términos tienen cierta repetición semántica y es posible que fueran hasta sinónimos. Estos términos pueden referirse a la tensión entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes en la iglesia de Roma. Los nuevos creyentes gentiles pudieron haber continuado con algunas de sus prácticas de adoración inmorales paganas o estar, por así decirlo, actuando de una manera arrogante en contra de los líderes judíos creyentes, quienes habrían salido recientemente debido pues al edicto de Nerón. Ustedes recordarán, en contra de los cuando se dio el edicto, cuando les dio durísimo en contra de todos los rituales judíos ahí en Roma. Cuando el texto menciona no en glotonerías y borracheras, esto se refiere a una inmoralidad sexual, el cual estaba ligado a rituales religiosos paganos, y también venían las borracheras en el mismo acto, ¿no? En la lista de los pecados de la carne de Gálatas capítulo 5 versículo 21, estos términos están también enlistados unos con otros. Cuando el texto menciona no en lujurias y laxivias, este parece que se repite del primero. El segundo término, laxivia, es usado extensamente en el Nuevo Testamento y lo corroboramos en Marcos 7:22, 2 de Corintios 12:21, Gálatas 5:19, Efesios 4:19, 1 de Pedro 4:3, 2 de Pedro 2:7. Si el primer par se enfoca en la borrachera, este par se enfoca en la inmoralidad sexual, en el abandono incontrolado a lo sensual. O sea, ya es una persona que pues parecería que ya no tiene punto de retorno. Cuando el texto menciona no en contiendas y envidias, estos términos hablan de lucha entre las personas, y esto pudo haber sido el resultado de una conducta inapropiada de los primeros 2 pares de términos descritos anteriormente. Si estas palabras están dirigidas a ellas, reflejan algo de las prácticas religiosas paganas, los cuales deben cesar en la vida de los creyentes. Por eso es que nuestro hermano Pablo decía metanoia, no os conforméis a este siglo, cambien constantemente, satúrense de la palabra de Dios, para que pues llenen todo su ser, para que cuando en algún momento se encuentren con alguien que los trate de una manera no procedente, lo único que salga de su corazón es que lo que tienen en abundancia. Si ustedes están saturados de la palabra, usted no va a pagar mal con mal. Lo que usted va a hacer es que va a terminar predicándole. Sencillo. Versículo 14.
sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando dice vestíos del Señor Jesucristo, caminar como Él anduvo, esto incluye la misericordia hacia el prójimo y con más razón el respeto. El respeto entre hermanos. Si al prójimo tenemos que respetar. Ojo, no estoy diciendo ecumenismo ni que vamos a probarles el hecho de que digan de que Jesucristo es un ser creado. Cuidado, no. Estoy hablando del respeto en general. Pero claro, obviamente nosotros tenemos que exhortar con las escrituras, no con falacias, no con argumentos fuera de la Biblia, no con chismes o con cuentos de, como dice mi hermano Gabriel, no con cuentos de vieja de barrio. Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 al 16, donde dice claramente, ojo, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Tenemos que estar constantemente ahí. Uy, caí en pecado, Señor, mira lo que pasó, perdóname, Señor, ayúdame a alejarme de este pecado. Y claro, y por un lado estamos constantemente, pues si usted sabe que una persona está batallando con el pecado, ayúdelo, ore con él. Claro, usted no le va a quitar lo pecador, ¿no? Pero sí puede orar por él, sí puede ayudarlo. Me siento afligido por este pecado. Acabé de pegarle a mi esposa. Uy, Dios nos libre. Imagínense, tenemos que tener mucha comunicación con el Padre Celestial. Una persona que está con temor, que está con miedo, con la paranoia, la vacuna. ¿Y por qué tiene temor? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que te viste por lo menos un devocional de mi hermano Edgar en la mañana? Buenos días, maestro, de Biblia Libre. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Rafael Castillo a escuchar la prédica ahí de los días sábados? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que escuchaste al hermano David predicar? O por último, mira, ¿sabes qué? No nos escuchas a ninguno. Pero por último, ¿cuándo fue la última vez que entraste en tu cuarto y estás solito y dices, hoy voy a leer por lo menos el primer capítulo de Juan? Vea, ahí estoy con mi cuadernito de apuntes. Ten ese devocional con el Padre Celestial. Pide, ruega, clama. Discernimiento de su Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús. Cuando el texto menciona que no proveáis para los deseos de la carne, mis hermanos, como le había mencionado anteriormente, aquí se refiere a que si usted sabe algo que le va a provocar caer en pecado, pues no se atreva a andar por ahí. Y no coquetee con el pecado. Como había mencionado el ejemplo, el internet, unos lo usan para investigar incluso temas relacionados con las Sagradas Escrituras. En el caso de los cristianos, pero en el caso opuesto, los religiosos o simplemente una persona que no es cristiana, pues lo va a usar para otros propósitos negativos. ¿Ok? Que la pornografía, bueno, en fin, ya usted sabe. Sin propósitos que edifiquen o nos edifiquen. El tema de la Navidad, por ejemplo. Para unos es la oportunidad para predicar, ya que los vea a todos que están ahí, sentaditos en la mesa, reunidos. Pero para un legalista, para un judaizante, para un conspiracionista, eso tiene un origen pagano. Y claro, y promueven el hecho de que no debemos reunirnos. Cosa rara, o sea, no creen en la Navidad, pero cosa rara, que en el trabajo se quedan callados cuando el jefe pasa ahí con los tickets o con el bono, dinero, el bono navideño, dinero, ahí se quedan callados. Cosa rara. Doble moral se llama eso. En el cine o en la playa, el cristiano lo usa ¿para qué? Para disfrutar con su familia. Pero el que es débil en la fe o débil en esa área, o es una persona que simplemente está recién empezando en los caminos del Señor, pues está bien, si no quiere ir, gloria a Dios, aleluya. Pero como le había mencionado, no es o no le da derecho a juzgar a los que sí vamos a la playa con nuestra familia para comer una rica comida, ¿no verdad? Y compartir un devocional.
No le da derecho. Que Dios nos cuide, nos guarde el corazón de acusar a alguien por ese tipo de cosas. Así que mis hermanos queridos, entonces, eso es un tema de conciencia. Si usted no va a la playa, gloria a Dios, pero no culpe a los cristianos de liberales por el hecho de que sí lo hacen y van con su familia. No los culpe, porque eso se llama inmadurez espiritual. ¿Y por qué es importante no proveer para los deseos de la carne? Porque pues deshonramos el cuerpo. Sencillo. Somos parte de eso, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Y basado en lo anterior y como punto final, si alguien va a acusar a un cristiano, pues ya saben, que lo haga con justo juicio. Una cosa es la exhortación, ¿no verdad? Con amor. Y otra cosa es la crítica destructiva. Eso no, mis hermanos. Pero bueno, gloria a Dios por este estudio. Vamos a hacer unas preguntas básicas, sencillitas. Mi hermano Marquitos Castro. ¿Cómo está mi hermano Marquitos Castro? Dios me lo bendiga. Puede activar su cámara, puede activar ahí el micrófono. Dios lo bendiga, mi hermano. Mi hermano Marquitos Castro, ¿por qué usted no se levanta un día diciendo, hoy como que tengo ganas de pecar de una manera deliberada? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, Dios, por medio de su Espíritu Santo, en los creyentes obra a cada día vivir una vida en santidad. Y un cristiano no va a planear pecar. Pecamos, sí, pero no vamos a estar planeando pecar. Por ejemplo, robar un banco, matar a una persona. A un creyente es imposible que piense eso, porque tenemos que tener una lucha constante con el pecado, mortificarlo todos los días, vivir en santidad. Y la persona que piensa así en pecar, que planea el pecado, es una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha sido renovada y que está esclava del pecado todavía, porque el Señor vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Gloria a Dios, qué buena respuesta. Ahí está, mis hermanos queridos, resumido en vivo y en directo. Suscríbanse, compartan, denle like, compartan con el WhatsApp de las tías. Como dice mi hermano Edgar. Dios bendiga a la hermana Silvia Rojas y también para Eliana González. Un abrazo a la distancia. Espero que se encuentren bien. También para María Luisa Palacio Mosquera. Espero que se encuentren de maravilla. Una pregunta más, mi hermano. Mi hermano Gabriel Pereira. Si una persona le presta dinero a otra persona, porque la otra persona está caída, ¿no? O sea, usted le presta dinero, por ejemplo, al hermano Ángel Monge, ya que está caído financieramente, y usted lo ve, y usted ve que está trabajando y esforzándose, pero usted ve que él dice, caramba, ya no puedo más, y de repente tú dices, ¿sabes qué? Déjame prestarte un dinero para que puedas pagar tu renta y la otra cuota del colegio, de la universidad, qué sé yo. Usted debería cobrar intereses. Esa pregunta es difícil. No. ¿Por qué? No, definitivamente no. ¿Cómo no? Tiene que ser por amor. Si yo tengo la oportunidad de poder colaborar a mi hermano Ángel, lo haría de corazón, no por un interés de poder ganar sobre él, ¿no? Eso no corresponde. Claro, ahora otra cosa es, y tras eso de repente usted ve que ya le va pagando, ¿no? Ya le va pagando, pero le falta la última cuota. Y en la última cuota ya él va listo con el dinero y de repente le robaron ahí. Ahí cogieron, lo asaltaron, se le llevaron hasta los zapatos ya. Y se le llevaron el dinero. Y de repente... Bueno, ¿qué hace usted ahí, mi hermano Gabriel? A mí en lo personal, eso va en conciencia, ¿no? De lo que estuvimos hablando de cada uno. Pero en lo personal, cuando a mí me pasa que presto dinero o doy dinero o colaboro con la persona, yo ya no cuento con ese dinero en lo personal, ¿no? O sea, no me entra en la cabeza de que me la devuelvan. En ese caso prefiero ya olvidarme de ese tema. Pero en el caso que me está diciendo, va en ese momento de que
de cada uno, ¿no? De conciencia de cada uno. Eso no es muy personal y depende de la situación y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que hay que ver un contexto. Claro, perfecto. Bueno, quizás de pronto usted ve que se está esforzando y de pronto al final dice, ¿sabe qué? Te condono la deuda. O te, ¿cómo es la palabra condonar? Pero en otro sinónimo sería, eh, a ver, Perdonar. te perdono esa deuda. La última cuota, pero no la deuda porque ya la estaba pagando. Te perdono la última cuota de la deuda. No te preocupes, no pasa nada, ya está saldada. Imagínense. Eso ahí, ojo, no estoy diciendo que todos debemos hacer eso, ¿no? Porque si yo menciono algo así, no va a faltar el literalista, el que todo lo toma literal y va a estarle pidiendo aquí al hermano Gabriel Pereira, préstame un billete y va a hacer un uso y abuso de esa confianza y después le va a pedir un billete prestado y después nunca más, bye bye, y se desapareció. Más o menos como los padrinos, ¿no? Claro, eso es relativo porque también, o sea, no voy a andar prestando dinero a toda persona que diga ser mi hermano. O sea, hay una situación, un contexto. Y aparte que está viendo que el hermano está caído y está atendiendo a su mamá y las medicinas y todo eso. Vea, gloria a Dios. Exactamente. Si usted va a ayudar, mi hermano querido, en general, para todo el que está viendo esta transmisión, si usted va a ayudar a alguien, hágalo con amor. Hágalo sin esperar así. Claro, obviamente. Es verdad que a veces uno hace un sacrificio y todo eso, pero si usted ve que está caído el hermano, aquí está. Está bien, págamelo cuando tú quieras. Y yo he conocido gente, Dios mío, yo he conocido hermanos que en un momento caído, que estuve súper caído, esto en lo personal, oiga, desde por allá así, ¡pum!, aparece uno. Mi hermano, yo veo que usted se ha esforzado mucho, yo lo quiero ayudar con él. Y yo no sé cómo actúa Dios, pero en un momento así que aparentemente ya estás tú así, y ahí el Señor actúa. Y a veces como que el Señor permite que esa situación pase para que entre hermanos por lo menos invoquen su nombre. Para que estén juntos en coinonía, orando, estudiando los textos bíblicos ahí, compartiendo. Al menos hasta como para excusa, no como para, mira, voy a tu casa, Gabriel, pero me voy a tomar un chocolate caliente con un pancito. Pero estamos juntos, esa es solo la excusa. El chocolate caliente, esa es la excusa. Pero Dios permitió que podamos reunirnos como hermanos. Y justo por ahí, vamos a dar una vuelta en tu barrio, ¿no? Vamos a dar una vuelta. Y nos encontramos a dos personas ahí, mormones. Ahí le vamos mandando la palabra. Nada es coincidencia, mis hermanos. Nada de coincidencia. Pero bueno, así es. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos queridos. Si alguien más tiene algo que decir, Dios bendiga a Marisol Arango. Mi hermana Marisol, si quiere, puede activar el micrófono, puede activar la camarita para saludar. Hasta mientras le mando un abrazo a la distancia a Silvia Rojas. Mi hermana Marisol a la 1, mi hermana Marisol a las 2. No está la hermana Marisol. Bueno, vamos a orar, mis hermanos queridos. Bendito y amado Padre Celestial. Te damos muchísimas gracias porque se ha predicado tu palabra. Padre, hemos entendido, hemos encontrado, mejor dicho, estos tesoros que solamente tu palabra lo puede dar. ¿Cuántas veces hemos pasado por estos textos y cada vez como que se nos aclara más y más y más el panorama y como que vemos mejor estos tesoros que están ahí? ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros hemos visto estos tesoros y conforme más lo vamos leyendo, más nos maravillamos de cómo tú has mantenido tus sagradas escrituras a lo largo del tiempo y aún nos sigue hablando? Tu palabra es vida. Gracias, Padre. Te rogamos humildemente que esta palabra no solamente la tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que la atesoremos, sino que también la podamos compartir con todos los hermanos y amigos, con todos los que podamos. Y si tenemos personas que no conocemos, ayúdanos, danos ese discernimiento, danos esa capacidad, esa dunamis para poder predicarle a ellos, llevarle el mensaje. El evangelio no es exclusivo para uno o dos personas, no. Tenemos que cumplir la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ayúdanos. Te oro por los hermanos
amigos y pastores de este ministerio. Te oro por ellos. Te suplico, Padre, por ellos. Guárdalos, guárdalos. Te lo pido, te lo suplico. Guarda a mi hermano Edgar y a su esposa. Guarda a mi hermano Albertito y su esposa. A todos los hermanos que conforman este ministerio. Te suplico, Padre. Te oro también por la misión allá en Argentina. También por la misión allá que próximamente en Chile, si Dios lo permite. Te oro también por los hermanos en Perú, en Colombia, aquí en Estados Unidos. Padre, manda más obreros. Te suplico. Manda más obreros porque este mundo se cae cada vez más a pedazos. Que brille la luz de tu mensaje. Que seamos luz en medio de tantas tinieblas. Como decía Isaías, llegará el momento en que todo esto se va a poner puras tinieblas. Padre Santo, te damos gracias por el mensaje. Acompáñanos esta noche. Acompáñanos a poder llevar este mensaje también a partir de ahora con todos nuestros conocidos y familiares. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por haber atendido este espacio. Le mando un abrazo también a Neculman Felipe y también para Maru Rivero. Que el Señor te bendiga, Maru. No sé de qué parte del mundo eres, pero te mando un abrazo a la distancia. Para el que quiera tomar la foto, ahí va el puño. Vea, esperen, estoy despeinado. Ahí va. Pueden activar la cámara, mi hermano Marquito, si quiere. 3, 2, 1. Listo. Bendiciones, mis hermanos.